En este tutorial lo que vamos a ver son varios rubros como los que indicamos aquí a continuación. Rubros que no tienen una gran complejidad respecto de el contenido de los bienes que nos vamos a encontrar acá, como tampoco desde la evaluación de los mismos y tampoco de a dónde ustedes van a tener que ir a buscar la información para poder evaluar los mismos. Entonces nos vamos a encontrar con el rubro de mercaderías, de maquinarias, muebles y útiles e instalaciones, es decir, rubros que ustedes ya conocen de lo que serían rubros de un balance tradicional de una empresa. El tema de muebles de familia ya vamos a ver a qué se refiere. Rodados también es algo que ustedes ya conocen, y el tema de implementos agrícolas. En este primer rubro que vamos a ver de mercaderías, ¿qué dice la resolución 35 del año 2005? Dice que incluye bienes que por distintas razones su vida adquirido o recibido circunstancialmente. Esta es la palabra clave, por eso la remarcamos. Es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, esta palabra, a la hora de dudar a dónde incluirían determinados bienes. ¿Sí? Continúa diciendo la resolución, circunstancialmente, con el propósito de una venta posterior, sin que por ello constituya una actividad económica. ¿Qué pasa si una persona justamente se dedica, supongamos, al tema de compra-venta de rodados? Bueno, eso, como es una actividad habitual, uno no la podría incluir en mercaderías, sino quizás en lo que sería fondo de comercio, lo vamos a ver más adelante. O si uno tiene un rodado y recibe otro como parte de pago con el objetivo de una venta posterior, lamentablemente la resolución nos va a obligar a colocarlo en rodados. Pero ¿qué pasa si un albañil, una persona que se dedica a la albañilería, recibe de la persona que lo contrata parte en dinero y parte le dice te pago con 10 bolsas de cemento, y este albañil se lo recibe? Bueno, ese albañil no se dedica a lo mismo, lo va a vender seguramente a alguien que lo contrate con posterioridad. Entonces, este sería un ejemplo para que ustedes puedan entender de qué bienes podrían entrar en mercaderías. Aclarando también que si hay una buena relación, difícilmente esto aparezca en alguna sucesión, pero es nuestra obligación mostrar los distintos rubros con los cuales ustedes se podrían encontrar el día de mañana en alguna sucesión. Yendo a la evaluación desde el punto de vista técnico, que quizás es lo más fácil de explicar, uno debería decir que vamos a hacerlo a promedio del valor neto de realización, es decir, deduciendo los gastos de venta. Desde el punto de vista fiscal, la norma general refiere a que hay que evaluarlos al último costo de adquisición o de producción del mismo. Eso como regla general. Pero para el caso de los vinos, siendo tan importante en nuestra provincia, aclara que si se trata de vinos comunes, hay que evaluarlos según justamente la tasación especial que hace ATM, donde periódicamente, quizás todos los meses, se van a encontrar, y ustedes tendrán que ir a buscar esa información a la página de ATM, cuál es el valor de referencia que se tienen para los vinos comunes. Pero, si se trata de vinos finos, entonces ahí se aplica la regla general, como dijimos recién, al último costo de adquisición o de producción. Así que puede ser un valor muy desfasado en el tiempo, porque si lo hemos recibido hace bastante y lo hemos tenido todavía pendiente de esa venta, como indica la resolución 35, entonces puede ser un valor que esté totalmente desactualizado. Pero en caso que sigan este criterio fiscal, es el valor que ustedes tendrán que considerar. En este rubro de maquinarias, muebles y útiles e instalaciones, lo que dice la resolución 35, recordemos una resolución de forma, básicamente, dice que hay que detallar la descripción de los mismos, marca, número de serie, características, antigüedad. Como pasa en un balance de una empresa, ustedes tienen muebles y útiles, escritorios, quizás computadoras, ¿no? Instalaciones quizás eléctricas de gran complejidad. También uno podría incluir todo el tema de esculturas, ese tipo de cosas. Maquinarias, algo muy específico, ¿no es cierto?, de la persona
quizás por algo a lo cual se dedica, que tiene alguna máquina especial y que sería incluida dentro de este rubro. Ustedes háganse la idea que estamos en el balance de una empresa, entonces es muy similar, con la diferencia que acá se está hablando de una persona y que ya nosotros estamos actuando con un balance de liquidación, prácticamente. Es así como conviene que ustedes lo vean. Entonces no hay una gran complejidad respecto de estos bienes, ni desde el contenido, ni tampoco desde lo que hace a la evaluación, porque como ustedes verán, tanto el criterio fiscal como el criterio técnico son exactamente lo mismo. En la resolución 36 nos dice que tenemos que hacerlo a valores de plaza, por lo tanto son valores de mercado. Nuestras normas contables profesionales nos llevan exactamente a lo mismo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del criterio técnico, uno tendría que decir que vamos a evaluarlo a un promedio del valor neto de realización, es decir, deduciendo los gastos de venta. Como verán, con rubros anteriores que hemos estado viendo también aquí, se parece bastante, muchos de ellos, en lo que hace a la evaluación de los mismos. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con este rubro de muebles de familia? La resolución 35 del año 2005 dice que hay que incluir los bienes del hogar y de uso personal, detallando materiales, empleados, antigüedad, estado de conservación. ¿A qué nos referimos con este rubro? Básicamente, que no entran, no van a encontrar justamente en una empresa, en un balance de una empresa, pero aquí entra todo lo que tiene juegos de living, de comedor, de dormitorio, todos los elementos de una cocina, ¿sí? Un microondas, una lavavajilla, ese tipo de cosas. Entonces, estas son las cosas que deberían incluirse en este rubro. Insisto, como pasa con otros, no siempre los van a encontrar dentro del denuncio de bienes, ¿sí? Denuncio que es la base del trabajo para nosotros los peritos, para esta tarea de inventario y avalúo. Pero si se los encontraran, este tema, estos bienes que son de uso más bien personal, deben incluirse aquí. Voy a empezar con el criterio técnico a explicarlo y como ha pasado con rubros anteriores, la evaluación es evaluación de mercado, es decir, a cuánto ustedes lo recibirían si tuvieran que hacerlo dinero de curso legal, ¿sí? Entonces, a un promedio de un valor neto de realización, deduciendo gastos de ventas, ustedes tendrán que consultar en 2 o 3 lugares para a partir de ahí, ¿no es cierto?, sacar este promedio del cual estamos hablando. Desde el punto de vista fiscal viene una complejidad, y es que la resolución 36 dice que no puede ser menor al 2% del total del activo, excluido este rubro, ¿sí? Entonces, después cuando veamos el práctico, ya van a ver que nosotros la evaluación de esto lo vamos a tener que saltear, porque tendremos que llegar al final de los bienes para que una vez que hemos tomado el total del activo, recién calculemos este 2%. Insisto, recuerden también que la resolución 36 habla de valores mínimos. Entonces, te dice que no puede ser menor al 2%. Si ustedes incluyeran y supera, si le agrega una evaluación de mercado y supera este 2%, ATM no les va a objetar, ¿sí? Pero ellos cuando vean el total del activo y excluido este rubro, van a calcular este 2% y lo van a agregar. Inclusive, si ustedes no lo declaran, para ATM sí existe este rubro. Y ahí es donde viene cierta injusticia, uno podría decir. Porque les planteo el siguiente caso. Un causante que tiene 2 inmuebles, uno donde habita y el otro donde lo alquila, ¿sí? Por esta resolución, por esta parte de lo que es muebles de familia, ATM le va a cobrar como si ese inmueble donde él tiene alquilado tuviese muebles de familia. Entonces, se ve como injusto porque uno termina tributando, insisto, todo lo que nosotros estamos calculando después va a llevar
un impuesto, un tributo que se llama tasa de justicia, que está sobre el total del activo. Entonces, mientras menos valor tenga ese activo, menos se termina tributando por la tasa de justicia o los otros gastos propios que surgen en una herencia. Entonces, es bastante injusto esto del criterio fiscal respecto a lo que es muebles de familia, pero es algo que ustedes tienen que saber y comentarle a los herederos en caso que se decida evaluarlo por este criterio. ¿Qué pasa con el rubro rodados? Y aquí no me voy a hacer referencia a la resolución 35 del año 2005, sino a esta resolución 52 del año 2018, que la reemplaza respecto de la forma, respecto de lo que deben ustedes informar. Y aquí dice que solamente tenemos que indicar la marca, el tipo, el modelo y el dominio, es decir, la patente. ¿Qué pasa? Los avances tecnológicos ya han permitido, ¿sí?, en este caso a los entes de gobierno, hacerse una idea de el vehículo o los vehículos que están incluyéndose en la sucesión. Entonces, con solo la patente ellos pueden obtener muchísima más información que hace 15, 20 años atrás no se tenían. De ahí que la resolución 35 del año 2005 para el rubro de rodados ya no se toma en cuenta. Desde el punto de vista fiscal, la evaluación justamente nos va a remitir, ¿sí?, a cuáles son los valores que se toman en cuenta para el pago del impuesto de sellos cuando hace una transferencia de vehículos. Esos valores son los que emite la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, ¿sí?, como ven las siglas aquí entre paréntesis. E inclusive, para que ustedes lo sepan, estas tablas que emite esta dirección son las mismas que se toman para la liquidación del impuesto a los bienes personales. Ustedes se van a encontrar con muchas páginas, son tablas de un cuadro de doble entrada, donde en las filas van a tener todos los distintos modelos de las distintas marcas de vehículos y en columnas van a tener los distintos años de fabricación. Entonces, uno tendrá que consultar, si quieren, la cédula del automotor para ver especificaciones respecto a los mismos, compararlas justamente con las distintas filas y ver cuál es el año de fabricación. Esos valores, hace muchos años atrás, estaban muy por debajo de lo que eran los valores de mercado, pero se han ido actualizando las mismas y por eso, hoy en día, la evaluación, ya sea por criterio fiscal o por criterio técnico, se parece bastante. Y ya que hablamos del criterio técnico, lo que hay que mencionar justamente que nosotros, como pasa con muchos de los rubros, o mejor dicho con todos, vamos a tomar valores de mercado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que averiguar 2 o 3 negocios que se dedican a compra-venta de vehículos usados y tendremos que tomar un promedio, por supuesto, deduciendo los gastos de venta. Y algo que ustedes tienen que tener en cuenta, si el vehículo tiene una prenda, algo que puede ocurrir, ¿sí?, no se descuenta dicho valor. ¿Por qué? Porque nosotros en esta etapa de inventario evalúo solamente trabajamos con bienes, no con deudas. Para este último rubro de este tutorial vamos a ver el tema de implementos agrícolas, donde si el causante tiene inmuebles rurales, sí o sí debería existir este rubro, porque difícilmente, si uno tiene una propiedad, no tenga tractores o maquinaria específica relacionada a la parte agrícola, o quizás también algún semoviente, es decir, los animales que se utilizan para trabajar la tierra. Entonces, como dice la resolución, comprende tractores, maquinaria agrícola y otros accesorios, indicar la marca del modelo, como también el tema de los animales, hay que indicar la especie, la raza, la edad y el estado. Tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista técnico, la evaluación va a coincidir, van a ser valores de mercado, por lo tanto ustedes tendrán que averiguar en distintas personas que se dediquen quizás a la compra-venta de este tipo de maquinarias o en el caso de animales, y obtener un promedio deduciendo gastos de venta, y esa evaluación
independientemente si utilizan el criterio técnico o el criterio fiscal, es lo que tendrán en cuenta a la hora de agregar a las operaciones de inventario y avalúo. Con esto terminamos este tutorial y después estaremos viendo el práctico propiamente dicho. Muchas gracias.